Vamos a orar antes de comenzar con la palabra. Padre, en esta hora, después de haberte adorado como te lo mereces y como tú nos dices en tu palabra, y después, Dios Santo, de traerte ofrendas, queremos escuchar tu palabra. Sabemos que tú conoces nuestras peticiones y necesidades y confiamos que tú las contestas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Te rogamos que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada o las semanas pasadas hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de ser un ejemplo de comunión con Dios para nuestra familia y para los demás, y la importancia de tener un altar familiar, lo hemos llamado así. Sin embargo, esto no quiere decir, cuando nosotros nos esforzamos por agradar a Dios, por leer la Biblia, por adorarlo, por orar, no quiere decir que no vamos a enfrentar adversidades. ¿Por qué nosotros tenemos esa creencia de que si nos acercamos a Dios la vida es de color de rosa? No sé por qué tenemos esa creencia. Probablemente hemos escuchado tantas veces que Dios es bueno y que Dios es amor, que creemos que lo único que Dios va a permitir en nuestra vida son cosas buenas y amorosas. Sin embargo, en la palabra de Dios podemos encontrar que Dios reprende, que Dios castiga, que incluso Dios mata. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando enfrentamos la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas y cómo espera Dios que enfrentemos la adversidad? La mayoría de nosotros, al enfrentar una situación difícil, un problema o una adversidad, intentamos superarlo, resolverlo, porque está dentro de nuestra naturaleza. Todos tenemos ese sentido de supervivencia, que cuando viene una situación adversa, contraria a lo que cualquiera pudiera desear para su vida, nosotros tratamos de encontrar la salida, de resolver, de seguir adelante. Pero no podemos negar que sea inmediato o se lleve su tiempo, resuelves un problema y llega otro. O después de haber pasado por un momento difícil en la vida, a veces hay situaciones que nos pueden llegar a pegar tan fuerte en el alma, en los sentimientos y en las emociones, que parece que vivimos una temporada gris en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué después de haber pasado esas situaciones vienen otras similares o incluso a veces más duras? El título del mensaje en esta tarde es: se trata de encontrar y conocer a Dios. Durante muchos años hemos recibido aquí en esta congregación a personas con diferentes problemas. Algunos han llegado con problemas de salud que ni la ciencia ni la medicina en algunos casos los ha podido ayudar. Otros con problemas mentales o problemas de ansiedad o depresión, cualquier tipo de enfermedad. Hay quienes vienen buscando que Dios les ayude a resolver problemas familiares, sentimentales, matrimoniales. Pero como la tendencia humana es buscar las soluciones, la respuesta o las salidas a todo eso, la mayoría de nosotros llegamos a buscar eso de parte de Dios. No podemos negar que los que estamos aquí no estuviéramos aquí, la mayoría, si no hubiéramos estado en una situación en la que nadie nos pudo haber ayudado más que Dios. Entonces, hemos visto personas con problemas muy fuertes de salud. Hemos visto milagros que Dios ha hecho en la vida de muchas personas.
Hemos visto personas con problemas matrimoniales muy fuertes también, que después de algún tiempo de consejería se resuelven esos problemas matrimoniales. Después de orar por alguna enfermedad en alguna persona, Dios hace los milagros que solamente Él puede hacer. Pero hay quienes, después de que Dios les sana de la enfermedad o resuelve los problemas familiares, ya no regresan a la iglesia, dejan de buscar a Dios. Cuando nosotros nos los encontramos en algunas ocasiones en la calle y los saludamos y les preguntamos cómo están, ya no los vimos. Hay casos que sí nos dicen, no, ¿sabes qué? Pues vi que no tenía caso, mi situación no cambió, yo iba para que Dios me ayudara en problemas del matrimonio, terminamos divorciados, etcétera, etcétera. Pero hay otros casos también que nos dicen, pastor, es que ya no tenemos problemas. Estamos tan agradecidos con Dios, incluso nos llegan a decir, por sus vidas, porque nos ayudaron a superar esta situación, pero ya no tenemos nada que solucionar. Y no se trata de solucionar los problemas, sino se trata de encontrar a Dios. Porque cuando nosotros encontramos a Dios en nuestra vida, lo demás ya no tiene caso. Porque Dios es justo. Algunos podrán tener problemas en el matrimonio, desacuerdos. Algunos están pensando en el divorcio con justas razones. Pero cuando hay un arrepentimiento y nos acercamos a Dios, Dios en su justicia resuelve todo. ¿Por qué? Porque ya no es justo que sigamos enfermos, con problemas, en las adversidades. Y eso es lo que algunos no entendemos, porque cuando tenemos estos problemas encima, a veces decimos, yo no merezco esto, hay gente más mala que yo no soy tan malo. Porque aquel o aquella que sí son malos realmente andan tan en paz y yo no puedo dormir, que no soy tan malo. Y entonces a veces le reclamamos a Dios justicia, Señor, es que no es justo que a mí me esté pasando esto, cuando yo siempre he tratado de ayudar a mi casa, a mis padres, cuando me esfuerzo por trabajar, por llevar el alimento a mi casa, cuando estoy tratando de cambiar algunas cosas que entiendo que no me convienen y ahora sé que a ti no te agradan tampoco. No es justo que me pase esto o aquello. Quiero decirte algo, no nos conviene pedirle justicia a Dios. Porque la palabra de Dios dice que debajo del sol no hay ni siquiera uno bueno. La palabra de Dios, o Dios en su palabra, nos dice que el pecado deja fuera, destituye de la presencia o de la gloria de Dios a los pecadores. Y todos somos pecadores. Algunos por gracia divina, perdonados por el sacrificio de Jesús. Pero estamos en este proceso de arrepentimiento. Realmente no hemos superado todas las cosas que deberíamos de superar. Estamos en el proceso de arrepentimiento. Pero regresando al punto, cuando nosotros encontramos a Dios, aquella enfermedad que te hizo buscarlo, ya es injusto que estés en tu vida. Aquella situación familiar, lo que haya sido, problemas económicos, ya no es justo en tu vida. Entonces la justicia de Dios obra en nuestra vida mientras nosotros permanecemos en Dios. Porque les aseguro que todas esas personas que creen que ya no tienen problemas, que se alejan de Dios, de la fe, de la vida piadosa, tienen problemas. Pero creen que pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. O no los consideran tan urgentes o tan graves. Creen que pueden sobrellevarlos. Pero la vida no se trata de resolver problemas. Se trata de encontrar a Dios, conocerlo y no soltarnos de Él. Muchas de las veces hemos creído que la vida se trata de resolver problemas. Y sobre todo, si tú tienes la capacidad de ser líder,
Simplemente los hombres casados somos los que enfrentamos los problemas de la casa y siempre hay algo que resolver. Y hay quienes decimos, bueno, es que Dios me ha dado la capacidad para resolver problemas, por eso me toca resolver problemas. La vida no se trata de eso. Si Dios pelea por nosotros, a nosotros solo nos corresponde permanecer en Él, esperar en Él, esperar a que Él actúe a favor de nosotros. Ese es el propósito de las adversidades, de la escasez, de la enfermedad o de cualquier cosa que estés enfrentando. El propósito es encontrar a Dios. Porque siguiendo con el ejemplo del matrimonio, de repente hay hombres o mujeres que están en cierta situación que le juran y le prometen a Dios cambios extremos en su vida a cambio que el matrimonio no se deshaga. Y ha habido, yo doy gracias a Dios por la restauración de los matrimonios. Ha habido, yo les confieso, yo no tengo problema con hablarles honestamente, pero ha habido problemas matrimoniales en algunos matrimonios de la congregación que ni yo, o sea, yo he dicho, a este no lo van a perdonar. La verdad, o sea, les soy honesto. O sea, a veces la gente viene y se va y cree que yo me hinco a orar por ellos. O sea, no siempre. Y a veces terminamos la sesión de consejería y yo le digo, no, Señor, este cuate no lo van a perdonar. O sea, está bien difícil. Pero Dios en su misericordia hace la obra. Y puedo ver, ¿por qué? Porque Dios cree en nosotros, Dios nos cree. Dios nos cree. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, si tú me ayudas aquí, yo voy a hacer esto, el otro. Dios te cree y Dios hace su parte. Y yo he visto, te decía, problemas matrimoniales bien difíciles. Bien difíciles. Y en esos momentos hombres o mujeres hacen ese pacto, esa manda, esa promesa a Dios. Y cuando se resuelve el problema, siguen cumpliendo lo que prometieron. Pero pasa un mes, 6, un año, 2 años y empiezan a olvidarse, empiezan a dejar de ser fieles a la promesa que ellos le hicieron a Dios. Y cuando menos se lo esperan, ya están como antes. Porque no se trataba de resolver un problema, se trataba de encontrar a Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene cercanos a una persona o qué es lo que nos hace alejarnos de una persona? Nosotros podemos tener cierta imagen, opinión de una persona mientras no lo conozcamos. A veces decimos, esta persona se ve buena onda y te acercas y es bien pedante y dices tú, uy, me equivoqué. A veces decimos, ay, este solo con verlo me cae gordo. Te acercas y resulta que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que nos hace permanecer cerca de alguien o decidir alejarnos de esa persona? Que lo conoces, que realmente sabes quién es, que lo conoces. Conocerlo no es saber quién es. A veces nos podemos encontrar personas famosas en un aeropuerto, en un restaurante. Puedes tomarte una foto, puedes pedirles un autógrafo, lo que quieras. Y tendemos a decir, conocía. No conociste a. Porque no sabes cuál es su platillo favorito, no sabes qué cosas no le gustan, no sabes qué vicios tiene, si tiene problemas de carácter. Tuviste la oportunidad de verlo en persona, pero no lo conoces. Entonces podemos llegar a sentir atracción o desprecio por una persona, pero cuando verdaderamente le conocemos es que decidimos si nos quedamos ahí cerca o nos alejamos de.
Algunos han experimentado el poder de Dios en sus vidas milagrosamente, pero no han logrado conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo podemos saber si conozco a Dios o si una persona verdaderamente conoce a Dios? En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En esta escritura aprendemos dos cosas. La primera es que por más que digamos que conocemos a Dios, si no obedecemos su palabra, realmente no lo conocemos. Y la segunda es que si no amamos a nuestros hermanos, estamos en tinieblas y por consecuencia no conocemos a Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Mira, las personas religiosas son felices con guardar su religión, con ser leales a su religión. Nosotros no somos llamados a ser religiosos. No debemos ser como los religiosos, porque nosotros somos hijos de Dios y Dios espera de todos nosotros obediencia a su palabra y que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto no quiere decir que no va a haber desacuerdos con algunas personas, pero sí quiere decir que nuestras diferencias o desacuerdos no deben de llevarnos al odio hacia otra persona. Todos los aquí presentes, la mayoría de los que estamos aquí, hicimos la confesión de fe. Cuando dijimos: Señor Jesús, abro mi corazón para que entres en él y seas mi Salvador y mi Señor. Entonces, si Jesús está dentro de nosotros y su Espíritu Santo mora en nosotros, nuestras palabras y nuestras acciones deben ir sazonadas con el amor de Dios. Y todas las decisiones que tomamos en el día a día deben de estar filtradas por la palabra de Dios. Porque no podemos pretender que Dios nos ayude en algo que estamos haciendo en contra de su voluntad. Ninguno de nosotros lo haría. Si alguien viene y te dice: necesito que me prestes dinero, pero no creas que te lo voy a pagar, no se lo prestarías. Necesito que me prestes tu camioneta para ir a chocarla. Ni loco.
Ahora, a lo mejor son ejemplos muy rudos, muy drásticos, pero a veces no lo hacemos así con Dios. Necesito que me bendigas para olvidarme de ti, pero desafortunadamente a veces así vivimos. Entonces, es importante que cada decisión que tomemos sea filtrada por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder contar con su ayuda en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. A veces se nos van las cabras, pues juntas las cabras nuevamente. A veces yo digo, ay, no debí haber hecho eso. Yo me regreso y pido disculpas. Yo me regreso y reconozco, yo pido perdón. Porque no somos perfectos, aunque somos llamados a ser perfectos, todavía no somos perfectos. Y es de hombres equivocarse, pero de más hombres reconocer que nos equivocamos. Dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué interesante esta última parte. Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nuestra conciencia se limpia cuando hacemos algo bueno? Pero qué interesante esta escritura que dice, bueno, todas esas buenas obras, Dios no las acepta, o sea, están reprobadas. ¿Por qué? Porque dices que lo conoces, pero no actúas como si lo conocieras, con todo y que hagas buenas obras. El caso de que Robin Hood robara al rico para darle al pobre, no quiere decir que no era un ladrón. Algunos Robin Hoods, así funcionamos, así vivimos, tratando de aligerar la conciencia con alguna buena obra, pero Dios no la acepta si nosotros vivimos de una manera contraria a su voluntad. Entonces, toda persona que dice conocer a Dios, pero no actúa en consecuencia de lo que dice, o es un incrédulo, o su conciencia está corrompida, es decir, aún no se han establecido en su vida los valores bíblicos ni morales, que por cierto los valores morales descansan en la palabra de Dios. O sea, sí hay alguien, sí, claro, hay mucha gente que dice, no, Dios para mí es el número uno. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero odio a la vecina y le avento la basura. Amo a Dios y Dios está en mi corazón y todos los días rezo, pero estoy esperando que mate a una persona que me hizo daño. Estoy esperando que tome venganza por mí. Cuando Dios dice, si no amas a tu hermano, no conoces a Dios. Y no estamos hablando, todavía no llegamos al punto de amar a nuestros enemigos como Dios lo dice en su palabra. Ni no llegamos al punto de bendecir a los que nos maldicen como dice Dios en su palabra. Pero no puede ser posible. Hagamos a un lado a los que nos maldicen y a los enemigos, que entre nosotros, que incluso a veces en un matrimonio se dejen de amar. Me llamó mucho la atención la versión que utilizó Mildred a la hora de las ofrendas. Dice, los tacaños, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Lo van a perder todo.
Entonces hay hombres tacaños hasta con la esposa. Puedes compartir la cama con ella, tu cuerpo, pero no tu cartera. El amor se manifiesta dando. Digan amén las mujeres. Ay, sí, ahora sí. Dios nos pone ejemplo en esto. Nos demuestra su amor dando lo mejor de Él por nosotros, cuando no lo merecíamos. La vida de su Hijo. Muchos de nosotros obedecemos a Dios en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, pero cuando somos librados de ellas, empezamos a alejarnos un poquito de Dios. Entonces viene otra adversidad. Algunos vivimos de adversidad en adversidad, de problema en problema. Y andamos tratando de resolver o sacarle la vuelta cuando no es otra cosa sino Dios gritándote: aquí estoy, búscame. No se trata de que resuelvas el problema lo resuelve Dios. Se trata de que encuentres a Dios. De eso se trata. Cuando la adversidad nos acerca a Dios, ¿sí has escuchado aquel dicho que dice: ves la tempestad y no te hincas? O sea, cuando está la tempestad no queda otra cosa más que orar, pedirle a Dios que nos salve. Pero hay personas que ven la tempestad y siguen peleando contra Dios. Entonces, cuando la adversidad nos acerca a Dios, o cuando en la adversidad nos acercamos a Dios y llegamos a conocerlo, los problemas, la adversidad, las enfermedades, cualquier cosa deja de ser importante, deja de afectar tu vida porque conoces a Dios. Ya no importa, ya no duele. ¿Por qué? Porque conoces a Dios y Dios pelea por ti. Ahora, ¿cómo sabemos cuando nos estamos olvidando de Dios o cómo una persona se está alejando de Dios? Porque regresa a su vieja manera de vivir, porque se empieza a sentir atraído otra vez, porque empieza a enfrentar tentaciones constantes, a regresar al estilo de vida que tenía sin Dios. Gálatas capítulo 4, verso 8 dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, gentil quiere decir que no eres judío, que no eres parte del pueblo de Dios. Nosotros somos gentiles. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Es algo que no podemos entender, porque cuando conocemos a Dios, conocemos la verdad. Porque en Dios está el propósito de nuestra vida. Y es algo tan común, desafortunadamente, que algunas personas, después de conocer a Dios y de experimentar el poder de Dios en sus vidas y de disfrutar del amor de Dios, empiezan a desear las cosas que los metieron en los problemas que los trajeron a Dios. No se puede entender. Entonces, cualquiera que esté volteando hacia atrás o sintiéndose atraído por la vida mundana después de haber experimentado el poder de Dios, es que no ha logrado conocer a Dios en verdad. No hemos logrado conocer a Dios. La mayoría de nosotros, cuando oramos, pedimos que haga algo.
cuídame, sáname, prospérame, bendíceme, ayúdame. Pero pocas veces le decimos, quiero conocerte. Yo recuerdo mis primeras oraciones. Yo le decía a Dios, ¿cuál es la oración que Dios escucha? La del corazón. La oración sincera, la que sale de aquí. Mis primeras oraciones yo le decía a Dios, no sé, la verdad, no sé si existes. No sé si estoy como tonto hablándole a nadie. No sé ni qué estoy esperando, pero quiero conocerte. Dios escucha esas oraciones porque salen del corazón. ¿Cuántos de nosotros tomamos un tiempo para conocer a Dios? Si tú quieres conocer a una persona, tienes que invertir tiempo. Nosotros tenemos una empresa que quisimos hacer negocio con un laboratorio en Houston. Y la persona encargada del área comercial le dice al que fue de nuestra parte, nosotros no hacemos negocio con extraños, solamente con amigos. Y la amistad lleva tiempo. Mucho gusto, me dio mucho gusto conocerte. Que te vaya bien. Ni siquiera lo escuchó. ¿Qué te dijo? Pues que con puros amigos. ¿Y cómo le hacemos para ser amigos? Pues dijo que se tenía que invertir tiempo. Pues te lanzas la otra semana y lo invitas a comer o algo. 2 años nos tomó. No semanalmente, pero sí con llamadas y a qué te dedicas y qué te gusta, qué te atrae, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera. Me acuerdo cuando me tocó hablar con él, me dijo, ya te estuve investigando que te gusta la cacería. ¿Cómo tienes corazón? Y me empezó a decir muchas cosas. Y no lo creo. ¿Cómo un pastor puede hacer eso? Gracias a Dios ya tenía confianza y le pude contestar. Dije, me investigó. Llegó el momento que dijo, ya somos amigos, ¿en qué podemos servirles? 2 años nos tomó. Conocer a Dios se necesita tiempo. El problema es que lo queremos conocer en medio de un problema. Lo queremos conocer en la desesperación, en la tristeza, en la soledad. Damos gracias a Dios porque en su misericordia se manifiesta a nuestro favor. Porque la mayoría de nosotros, Dios actuó en nuestras vidas, actuó y actúa en nuestras vidas, cuando a veces no lo conocemos. Eso es gracias a su misericordia. Pero eso no quiere decir que somos buenos hijos de Dios, que somos obedientes. Eso es la bondad y la misericordia de Dios. Por eso somos tan insistentes en leer la Biblia. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Necesitas leer su palabra. ¿Quieres saber qué piensa un niño que no puede expresar sus sentimientos? Tienes que ver lo que dibuja, tienes que ver lo que escribe. ¿Quieres saber qué piensa Dios de ti? Lee su palabra. Lee las sagradas escrituras. Quédate callado un tiempo esperando que hable a tu corazón. Invierte tiempo con Dios. Es lo que nosotros no hemos aprendido.
Venimos aquí 2 horas por semana. Algunos solamente leemos lo que proyectan aquí arriba. Y toda la semana no abrimos la Biblia, no oramos, no, algunos, no todos. Y sí, muy dignos. Yo creo que Dios no existe. ¿Por qué Dios no hace nada con la gente inocente que muere? Si Dios es amor y si Dios existiera, Dios haría algo. No lo conoces. Dios dice que castiga la maldad. Dios dice que mata a los desobedientes. Solamente está cumpliendo lo que promete. Esas promesas no nos gustan, pero son promesas. Nos gustan las promesas que dice: te bendeciré, yo soy tu sanador, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Esas promesas son buenísimas. Ay, me encantan esas promesas. Pero cuando dice Dios: yo al que amo disciplino y azoto al que recibo por hijo, al primer azote empezamos a decir: no, yo creo que Dios no existe. Está cumpliéndote lo que promete en su palabra, pero no lo conoces. El Salmo 118, verso 5, dice algo muy importante. Dice el salmista: en mi angustia llamé al Señor, en medio de la necesidad, y Él me escuchó y me dio libertad. En mi angustia lo llamé, me escuchó y me libró de la angustia. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres. Este salmo nos enseña algo muy importante. Está maravilloso el verso 5. En mi angustia clamé al Señor, me oyó y me libró, me libertó. Pero el verso 7 nos deja ver algo interesante. El Señor está conmigo, dice, Él me ayuda. He de ver, o sea que todavía no los ve. O sea que todavía hay personas que lo odian. Él le habló a Dios, Dios le contestó, le quitó la angustia, le quitó el miedo, pero sigue teniendo enemigos. Pero, ¿por qué no les tiene miedo? Porque encontró a Dios a través de la angustia. Cuando nosotros encontramos a Dios, lo que sea que te haya hecho buscar a Dios, deja de tener poder sobre tu vida. Entonces, qué importante ejemplo es este, porque nosotros todavía ni a veces se manifiesta el poder de Dios a nuestro favor y ya estamos dudando. Y en este salmo aprendemos algo bien importante. Conocer a Dios cambia nuestra vida por completo. Todas las cosas que te afectaban antes de conocer a Dios dejan de tener poder sobre tu vida. Todas las cosas. Entonces se trata de encontrar a Dios, no de resolver los problemas. Porque como acabamos de leer en el Salmo, los enemigos del salmista todavía lo odiaban.
Dice segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Esto nos da una promesa maravillosa. Porque esta leve tribulación, ¿qué dice? Momentánea. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el propósito de la adversidad? Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, de presencia de Dios. Ese es el propósito de la adversidad. Te desahucian médicamente hablando, no es que te mueras. Si Dios te quiere muerto, te mata, punto. Pero Dios quiere que lo encuentres, porque Él quiere manifestar su presencia sobre tu vida de una manera excelente. Los problemas Él los resuelve. ¿Qué acaso no es el Todopoderoso? No hay nada imposible para Dios. Con Dios todo es posible. Pero necesitamos encontrarlo, conocerlo y no soltarnos de Él. El verso 18 dice algo bien importante, importantísimo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Me recuerdo que mi hijo más pequeño me decía a veces, papá, tengo miedo. Yo le decía, el miedo no existe, solamente existe Dios. Decía, ok, no existe, pero lo siento. Siento miedo. Y a veces tendría 3 años de edad. Y a veces me decía que íbamos a casa de mis padres y iba a ir a uno de los baños. Y decía, ¿me llevas al baño? Ve, Dios va contigo, no tengas miedo. Y él me decía, yo sé que Dios va conmigo, pero también quiero que vaya alguien que yo pueda ver. Tres años tenía. ¿Cómo en la naturaleza humana está eso? Ver para creer. Yo sé que Dios va conmigo, pero si tú vas conmigo también, me voy a sentir mejor. Yo sé que Dios está conmigo, pero si me quita esto, voy a estar feliz. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas y las que se ven son temporales. Entonces, tanto la adversidad es temporal como la tribulación son temporales. ¿Cuánto tiempo durará tu adversidad? El tiempo que te tome entender que no se trata de solucionarla. Se trata de encontrar a Dios y de no soltarte. Porque con los años, no sé si te has dado cuenta, no es que los viejos se hagan irreverentes. ¿Cuántos tienen un abuelo, un tío, una tía ya de 80 años? No les importan los protocolos, no les importa nada, no tienen problema con decir lo que no les gusta, no van a fingir que cocinaste rico y se van a tragar tu sopa desabrida, te van a decir, no me gusta la sopa. Porque llegan a ese punto
en la vida que dicen, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué soportar esto. Ya aprendieron, algunos con golpes duros que la vida les dio, pero Dios siempre da la primera opción, y la primera opción no son golpes, es su palabra. Dios nos habla despacio, tranquilamente. Dios nos enseña, Dios nos instruye, Dios nos advierte, como un padre a un hijo, pero también como un padre a un hijo. Cuando lo desobedecemos, aparece la chancla vengadora. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Necesitan invertir tiempo. Necesitamos invertir tiempo. Necesitas agendarlo en tu día a día. Es que no tengo tiempo. No hay tiempo para nada. El tiempo lo hacemos nosotros. Nos damos el tiempo. ¿Quieres conocer a Dios? No solamente es decir amén, es hacer algo para conocerlo. Y vas a ver su gloria, su presencia, su poder posando sobre tu vida. Ponte de pie, por favor. Una vez más, dile, quiero conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre Celestial, en esta tarde te decimos, queremos conocerte.
Queremos conocer más de ti. Quita todo aquello que no permite que veamos en nosotros la necesidad tan grande que tenemos de ti. Ayúdanos a ser sensibles a tu presencia. Que podamos entender, Señor, que todo proviene de ti y que te necesitamos. Porque hemos aprendido en tu palabra, Dios, que la vida del hombre no consiste en los bienes ni las riquezas que posee. La vida del hombre consiste en cumplir con el propósito por el cual tú lo has creado. Que cada vez que abramos tu palabra podamos escuchar tu voz. Que hables a nuestras vidas en tu palabra. Que cada vez, Señor, que elevemos una oración, tengamos esa plena certeza que tú nos escuchas. Que cuando estemos necesitados de tu amor, nos abraces de tal manera, Señor, que no queramos soltarnos de ti. Espíritu Santo, ayúdanos a encontrar tu presencia, a permanecer en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Dile al que está sentado: sentado en el trono, a ti, Jesucristo, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. una última vez. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Si tienes a tu familia a tu lado, si tienes a tu esposa e hijos o hijos, si tienes a tu amigo que te invitó, con quien viniste, ¿por qué no lo abrazas y bendices su vida? Dile: Dios te bendiga. Dios te bendiga, dile. Que la gloria de Dios caiga cada vez más sobre tu vida. Dile: vamos a buscar a Dios juntos. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles 7:30. Bendiciones.